Bien, como ya se mencionó, el día de hoy vamos a tratar el tema de liquidación de obras por administración directa y básicamente vamos a ir al enfoque general. Siempre es preciso ir por un punto de partida y este se va a dar a través del enfoque general. Para ello, vamos a citarnos en este sistema que tenemos en el Perú para evaluar los proyectos bajo esta temática de la inversión pública. Esta consta de 4 etapas. Una es la programación multianual de inversiones, el PMI. La segunda es la formulación y evaluación. La tercera es la ejecución y cuarto es el funcionamiento, ¿sí? Dentro de lo que refiere a las liquidaciones, pues estas se van a marcar en la ejecución, en la fase ejecución. ¿Ya? Eso es su contextualización. O sea, si yo quiero saber, pero ¿por qué tengo que hacer las liquidaciones dentro de qué enmarco esta sostenibilidad de la misma? Pues ustedes tienen que ir a la ejecución, a la fase ejecución. La misma que nos indica lo siguiente, que consta de 2 subetapas. Por un lado, la elaboración de los expedientes técnicos y por otro lado, la ejecución de las obras. Pues la liquidación es este proceso de cierre de la fase ejecución. ¿Ya? Entonces, justamente en el límite, ¿no? En la terminación de la fase ejecución es donde encontramos este proceso que nosotros hacemos para cerrar todo este ciclo de la ejecución, ¿sí? Y a eso le llamamos liquidación de obras, ¿ya? Luego ya pasará a su siguiente fase, que es funcionamiento, que se refiere a la operación y mantenimiento del mismo, ¿no? Muy bien, vamos hablando ya de la liquidación de obras. La liquidación de obras es un proceso técnico, legal, administrativo para poder determinar el costo real y total de una obra. Ese es el objetivo fundamental de una liquidación de obras. Asimismo, las liquidaciones de obras deben sustentarse en la obra física ejecutada de acuerdo a esta al expediente técnico, la cual se va a reflejar en la valorización final. Asimismo, en la rendición final de cuentas, que viene a ser el conjunto de documentos contables como orden de compra, orden de servicio, PECOSAS, comprobante de pagos, etcétera, y administrativos que demuestren la correcta utilización de los recursos recibidos. Además, deben reflejar la inversión realizada durante el desarrollo del proyecto. La liquidación está definida como la diferencia entre el monto final del contrato, preparado por el liquidador, y los montos a cuenta recibido por el contratista, del estado económico financiero preparado por la entidad durante la ejecución de la obra. Miren ustedes esto básicamente en la contextualización de una obra por administración directa. Acá se tiene 2 pilares fundamentales en lo que es una liquidación por administración directa. Por un lado, tenemos este respaldo que tenemos que dar técnico y eso lo vamos a hacer a través de la liquidación técnica para reflejar todo lo ejecutado en concordancia con mi expediente técnico y la cual se va a reflejar, como indica ahí también, en la valorización final. Y por otro lado, tenemos también esta parte financiera contable, que es otra de las liquidaciones que también se hace en administración directa, la cual básicamente va a reflejar lo que dice ahí, ¿no? El saldo de la liquidación, el costo real de su proyecto, que para ello tiene que también sustentarse esto en una serie de documentos, o sea, porque el hecho de que nosotros digamos, está quedando en esta obra un saldo de tantos soles, pues efectivamente eso tiene que ser verdadero. Eso tiene que estar en las cuentas de esa obra para que se pueda hacer las transferencias correspondientes. Entonces, no podemos decir una cosa en el papel y luego cuando se vaya la verificación en las cuentas va a ser otra cosa. Entonces, es por ello que en lo que es una liquidación financiera, es que nosotros reflejamos todos estos documentos fehacientes para dar justo esta comprobación. ¿Ya? Estos, vuelvo a repetir, son las órdenes de compra, órdenes de servicio, PECOSAS, comprobantes de pago. Y además, no solamente documentos contables, sino también administrativos que demuestran la correcta utilización de los recursos recibidos. Además, deben de reflejar la inversión realizada durante el desarrollo del proyecto. Fíjense ustedes que una liquidación está definida como una diferencia entre el monto final del contrato que es preparado por el liquidador y los montos a cuenta recibida por el contratista del estado económico financiero, lo cual es preparado por la entidad durante la ejecución de la obra. Entonces, básicamente aquí se dice que el saldo de la liquidación es igual al costo final, que es el de la liquidación,
menos los pagos ejecutados, que eso se va a ver en cada una de las valorizaciones. Esto vamos a decir en cuanto a una obra pues por contrata, porque ahí sí pues, el saldo se va a ver a través de los pagos que se hacen en la liquidación. Aquí básicamente la parte contable lo vamos a ver a través de lo que se gastó, a través de justamente esta evaluación de todos los gastos que se hicieron para la obra, que justamente las áreas como administración, tesorería nos los pueden brindar, ¿no? Y es ahí donde nosotros también hacemos nuestro trabajo de la liquidación contable, que más adelante lo vamos a ver un poquito con más detalle. Muy bien, ¿cuál es la importancia, miren, de una liquidación? Le digo eso porque a veces en nuestro proceso de ejecución, ya, nosotros a veces como ingenieros nos hacen contratos y de cierta forma, pues nosotros debemos reconocer nuestras debilidades y nuestra fortaleza como cualquier persona, y yo considero que nuestra fortaleza de nosotros es más que toda la parte de campo, ¿no? Es más que toda la parte de estar ahí en ejecución, viendo los controles, verificando procesos constructivos, en fin, ¿no? O sea, eso es nuestra fortaleza. Ya cuando nos dicen liquidación, como que ya es cuando es un proceso que se hace cuando la obra terminó y es más que todo documental. Entonces como que ya no hay mucha emoción y sí debo decir de cierta forma que a la mayoría de los ingenieros, creo yo, no nos gusta hacer liquidación. No porque no sea nuestra fortaleza, no porque no sepamos hacerla, sino porque como sobre todo en estas obras por administración directa, pues todo tiene que ser demostrable. Todo lo que tú indiques en tu liquidación tiene que ser demostrable. Y la parte económica es muy delicada. Entonces, tú lo que indiques ahí como gasto tiene que haberse hecho. No vale que esté solamente en el papel, sino que demuestres que efectivamente ese gasto fue realizado y que hay una concordancia que eso realmente haya servido para tu obra y esté digamos, en el listado de recursos. Entonces, es ahí un poquito, yo pienso, las situaciones que nos demotivan en realidad a veces a terminar la liquidación, ¿no? Yo pude haber experimentado porque estaba en mis obras y cuando he tenido que liquidar, pues comenzamos con muchos ánimos porque todos, aparte de cumplir con nuestra responsabilidad que es hacer la liquidación, pues queremos cobrar ese monto que nos han retenido por la liquidación, ¿no? Es básicamente nuestro derecho. Pero nos vamos demotivando a medida que pasa el tiempo, porque sobre todo en administración directa vemos que muchos de estos documentos de la parte contable, sobre todo, no dependen de nosotros, dependen de otras áreas que nos tienen que brindar para adjuntarlo a nuestra liquidación financiera. Y pasa el tiempo, los días, los meses, y la verdad nos desesperamos porque lleva mucho tiempo en ese proceso y no te lo da. Nos demora mucho en darnos estos documentos contables, orden de compra, orden de servicio, comprobantes de pago, demasiado, creo yo, que nos resultan un poquito por aburrirnos y nosotros, bueno, necesitamos trabajar, vivir, y es ahí donde vamos a otro trabajo y a veces muy lejos del lugar donde ejecutamos y nos olvidamos de la liquidación. ¿No? Yo creo que esa es la realidad. Eso es lo que pasa en muchos casos y ya el ingeniero pues dice, bueno, a estar acá pendiente por un 20%, a irme a una obra, a comenzar de cero, mejor me voy a mi obra. Y ya no regresan porque a veces les sale más caro el pasaje, los gastos generales y todo eso. Y yo creo que eso es una de las causas que se deberían de mejorar. Yo creo que hay un poquito la parte de la administración directa debería de mejorar esa celeridad de los documentos, ¿no? O de repente con plazos para que nos puedan dar a nosotros los ingenieros liquidarlos, porque mejor, qué mejor que nosotros mismos que lo hagamos. Claro, ya en este proceso que nos vamos y no lo terminamos a veces, pues va a empalmarlo tal vez otro profesional o el área de liquidación, pero considero aquí que debería haber un mayor apoyo porque prácticamente es nuestro dinero que también está ahí, esa garantía, y también necesitamos pues ese documento de mi resolución de aprobación de mi liquidación. Entonces yo considero que así, como se dice en verdadera magnitud, eso es lo que sucede. De repente no es el caso de muchos, pero sí creo que algunos se identificarán con esto, ¿no? Donde es mucha la demora que se tiene en las entidades públicas para que nos otorguen estos documentos y podamos nosotros seguir realizando esta liquidación, ¿no? Bien, entonces vamos viendo la importancia de estas liquidaciones. Miren, si bien es cierto, como lo indica ahí, que no existe una penalidad, o sea, legal por no cumplir con la liquidación. Por eso es que muchos la dejan a veces.
¿ya? O sea, desde el punto de vista legal, o Es sea, que si no liquido no hay penalidad. que hay una penalidad y todo eso, pues Tengo que no liquidar lo... cuando yo quiera. A ver, por favor, si me permiten, las consultas van a ser al final. Bien, entonces, si bien es cierto, no hay una penalidad por el incumplimiento de este Estoy en procedimiento. conexión. A ver, por favor, el participante Zully Crispín, gracias. Bien, si bien es cierto, no existe una penalidad por el incumplimiento de este procedimiento de las liquidaciones. eh, lo único que nosotros tenemos nuestros contratos con esta garantía que está retenida por el tema de la liquidación. Usualmente es 80% de tu contrato que te pagan por ejecución y 20% de tu contrato que te pagan por liquidación. ¿Sí? O sea, básicamente por ahí está el tema. Ahora, si bien es cierto que ahí tenemos ese contexto, pero su importancia va más allá de ese cumplimiento tal vez y de la norma, ¿no? Que nos indique que obra ejecutada tiene que liquidarse también, ¿no? Más que todo nuestra responsabilidad. Pues si tú quieres ser ingeniera, me van a llevar a la cárcel, tengo alguna forma de que me puedan hacer algo por no liquidar, pues esa es la verdad, no hay una normativa, digamos, una pena por no liquidar. Es básicamente el tema de tu contrato. Ahora, si en tu contrato la entidad te ha puesto otras cosas aparte de tu garantía monetaria, pues bueno, será el tema ya de la entidad, ¿correcto? Pero más allá de ello, el tema es más que todo de realizar esta liquidación por el tema ya de, digamos, nuestra responsabilidad de nosotros como profesionales. No liquidar una obra tiene efectos contables y tributarios, o sea, no es tanto el daño que nos vamos a hacer a nosotros. Con ese mal procedimiento que es no liquidar una obra, vamos a afectar a esa entidad. ¿Por qué? Porque no liquidar tiene efectos, como indica ahí, contables y tributarios, ya que digamos, ya que un contrato que no se liquida continúa siendo considerado como una obra en curso. ¿Qué quiere decir? Que si usted no liquida esa obra, es como que si la obra siguiera ejecutándose. Y por lo tanto, esta no puede ser activada como parte del inventario de la entidad, ya que la obra solo podrá ser incorporada cuando cuente con su respectiva resolución de liquidación debidamente aprobada. En el caso de que las obras por administración directa, por ejemplo, el de no liquidar una obra, ¿qué cosa le va a traer como consecuencias? Pues no va a poder acceder a un fondo de financiamiento por gestión de las municipalidades, debido a que es un requisito importante su liquidación para poder realizar una inversión, perjudicando futuros proyectos de necesidad social, ¿correcto? Entonces, más que todo es por el tema de la gestión pública. ¿No? Y que te van tachando, porque bueno, si tú vas a querer nuevamente trabajar ahí, por ejemplo, decía, no, el ingeniero Castillo, por ejemplo, no liquida sus obras, es de más. Pero también hay un poquito, digamos, la entidad tiene un manejo, ¿no? Porque ellos te tienen una garantía. Si tú no, no lo haces la liquidación, te cogen la garantía. O sea, a ti nunca te pagan esa garantía que está ahí retenida. Sí, es por eso que la entidad no te apertura procesos ni nada de esas cosas, porque te tiene la garantía ahí. Y que si tú no la haces, pues con esa garantía pueden contratar a otro profesional que haga esa liquidación. Es por eso que ahí no existe una penalidad ni nada, porque no te han pagado por esa liquidación. Aún no te la han pagado, solamente te han pagado un porcentaje por la ejecución de la obra, ¿no? Al menos, bueno, salvo otras, digamos, consideraciones que se hayan dado entre la entidad y, en este caso, el profesional. Y se contextualiza otra cosa también en el contrato. ¿Ya? Estoy hablando en líneas generales. Eh, en cuanto a las condiciones indispensables para poder liquidar una obra. En primer lugar, una de las condiciones que se indica es que el liquidador, quien va a hacer esa liquidación, conozca sobre este tema de las normas aplicables a obras públicas, ¿ya? Que conozca sobre las obras públicas. Segundo, contar con todos los documentos técnicos, legales, administrativos, como son los contratos, las bases, los expedientes técnicos, la absolución de consultas de la licitación, valorizaciones, resoluciones de adicionales, resolución de ampliaciones de plazo, cuadernos de obra, índices unificados, calendarios, entre otros, que necesitemos para realizar las liquidaciones técnicas, como también la parte, pues, financiera. Contar con el estado, pues, económico, que les decía, todos los documentos que necesitamos tener para poder hacer este balance económico en nuestra obra. Y con ello,
también pues poder dar este saldo, ¿no? De la obra, si es que hay un saldo a favor o si es que no hay un saldo a favor. Tener conocimientos, si es que vamos a liquidar, por ejemplo, en otro contexto, obras por contrata, pues tendríamos que tener todos estos cálculos, recálculos, ¿no? De valorizaciones, el tema de las deducciones, de los reajustes y todo lo que tenga que ver con el pago que se hace pues al contratista. Por ejemplo, en el caso de una obra por administración directa, que es la que estamos viendo el día de hoy, básicamente los gastos que ha hecho la entidad en esa obra y que esos estén totalmente respaldados por sus documentos. El siguiente cuadro tiene el objetivo de poder visualizar los tipos de liquidaciones, ¿ya? Y cómo se trabajan en esencia. Cuando hablamos de liquidaciones, entendemos que esto es un proceso, ya vamos a decirlo, de cierre de la fase de ejecución. Ya es un proceso de cierre, o sea, si tú quieres cerrar la fase de ejecución, tienes que hacer tu liquidación de obra para que luego pasemos a la otra fase, que es ya de operación y mantenimiento, de funcionamiento. Si no, no se puede pasar, no me puedo saltear pasos. Entonces, yo necesito liquidar para poder cerrar esta fase de ejecución. ¿Por qué? Porque esto se va a hacer el registro también en el formato número 9 a través de la entidad de la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces yo necesito hacer las cosas legales, ¿no? Y uno de estos procedimientos públicos es a través del registro de esa obra, ¿no? Con este formato. Entonces, básicamente por ahí va el contexto de las liquidaciones de obra, aparte de dar transparencia a la fase de ejecución, de saber cómo se llevó a cabo la obra y de saber cuánto se gastó. Eso creo que es saludable y como gestión pública lo tienen que saber, sobre todo en la parte de administración pública, y esta se va a hacer a través de estas dos liquidaciones, ¿ya? Entonces, las liquidaciones, digamos, en líneas generales, puede darse por administración directa o por contrato. O sea, según la forma que se ejecuta tu obra, es según lo que tú liquidarás. Si tu obra se ejecutó por administración directa, tú liquidarás por administración directa. Si tu obra se ejecutó por contrata, tú vas a liquidar por contrata. Y a su vez, cada una de estas formas de ejecución van a estar, vamos a decir, integradas por un sistema de contratación. Las obras por administración directa van a trabajarse solamente a través del sistema de contratación precios unitarios y la forma de ejecución contrata van a trabajarse a través de estos dos sistemas de contratación, precios unitarios y suma alzada. En cuanto a los tipos de liquidaciones, tenemos dos tipos de liquidaciones, ¿no? Las liquidaciones que se hacen para administración directa, que lo vamos a llamar solamente liquidación de una obra por administración directa, y la misma que consta de dos tipos. ¿Cuántos tipos de liquidaciones tiene una liquidación por administración directa? Dos. La liquidación técnica y la liquidación financiera. La liquidación técnica que nos va a permitir evaluar la calidad técnica del proyecto a través de todo, digamos, la descripción de la ejecución de la obra y con los controles y digamos, valorizaciones que hayamos establecido. Y la liquidación financiera es aquella parte de la liquidación en donde nosotros vamos a reflejar el gasto que se hizo real, ¿no? De la obra, su gasto real de la obra. Obviamente, cuando yo digo gasto real es porque esto va a tener que también basarse en comprobantes fehacientes, ¿no? Tengo que tener, nuevamente repito, comprobantes de pago, tengo que tener también las órdenes de servicio, órdenes de compra, ¿no? Por ahí de repente el tema de los servicios, de los recibos por honorarios, qué sé yo, todo lo que demuestre el gasto que se ha hecho para la obra y sobre todo que se haya también pagado. No solamente el documento que generó esta necesidad, ¿no? De la compra de este recurso a través de una orden de servicio o una orden de compra, sino que también a través de qué documento se pagó, que eso lo vamos a ver en los comprobantes de pago, las cuales están en manos del área de administración o tesorería, o quien haga o contabilidad, ¿no? Por ahí puede rescatarse toda esta documentación. Entonces, con toda esa información es que yo tendré que ir haciendo mi balance en función a las específicas de gasto e ir determinando cuánto realmente es el gasto que se ha hecho en esa obra. Y bueno, las obras por contrata que tiene otra contextualización, ahí se va a trabajar solamente una liquidación que se llama liquidación final del contrato y ahí se ve más que todos los pagos que se ha hecho el contratista
y cuánto es el saldo que está quedando, bien a favor de la entidad o bien a favor del contratista, ¿no? Para eso se van a tener que hacer nuevamente los recálculos, ¿no? Entonces es un poquito el panorama, digamos, cómo se trabaja esta parte de la liquidación por administración directa y la liquidación por contrato. Bueno, esto es en cuanto a las liquidaciones por contrato, que no vamos a un poco a tocar ahí. En cuanto a las liquidaciones por administración directa o ejecución presupuestaria directa, esta se va a trabajar en función a los lineamientos que brinde la resolución de Contraloría, la 195-88-CG, la cual establece que para este tipo de liquidaciones, como ya también lo mencionaba, vamos a trabajar la liquidación técnica y la liquidación financiera. En cuanto a esta liquidación por administración directa, ya sabemos que tenemos que ceñirnos a lo que indique la resolución de Contraloría, la 195-88-11G. La misma que dentro de sus artículos nos indica todos los lineamientos para una obra por administración directa, ¿no? Ahí tenemos varias, pero la que nos interesa es justamente la siguiente, el siguiente ítem, porque hay otros ítems, ¿no? Pero ahorita estamos viendo solamente la parte de liquidación. Entonces, ¿qué nos dice esta resolución de Contraloría? Nos dice que concluida la obra, la entidad designará una comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y financiera en un plazo de 30 días de suscrita la referida acta. La misma comisión revisará la memoria descriptiva elaborada por el ingeniero residente y o inspector de la obra, que servirá de bases para la tramitación de la declaratoria de fábrica por parte de la entidad, de ser el caso. Posteriormente a la liquidación, nos indica se va a proceder a la entrega de la obra a la entidad respectiva o unidad orgánica especializada, la cual se encargará de su operación y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones. Eso es lo que nos dice la resolución de Contraloría 195. Hay algunos alcances, también importantes mencionarlos, nos indica que suscrita el acta de recepción y tramitada esta, la comisión de recepción procederá a efectuar la liquidación técnica financiera en un plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de la firma del acta. O sea, usted, por ejemplo, vamos a poner que hoy día suscribimos el acta de recepción definitiva de la obra. Hoy día, 28 de febrero. A partir del día siguiente de haber escrito o suscrito esta acta, que es el día 28, el día siguiente es mañana 1 de marzo, a partir del 1 de marzo se pasará a contar los 30 días hábiles para poder hacer nuestra liquidación. El proceso de liquidación técnica financiera, porque son dos liquidaciones en las que trabajamos para administración directa, nos indica que consiste en analizar y confrontar técnicamente lo verificado en la parte física de la obra con el resultado de la información financiera obtenida del órgano de administración para ver el estado económico financiero sobre el detalle de los gastos que demandó la ejecución, obteniéndose el costo real de lo ejecutado, evaluándose el proceso constructivo y el manejo real de lo que se ha ejecutado, evaluándose de esta forma proceso constructivo y el manejo presupuestal, los que deben de ser, nos dicen, concordantes. La liquidación puede ser total si el trabajo realizado quedó apto para su puesta en servicio y transferencia correspondiente, o parcial si el trabajo realizado no quedó apto para su puesta en servicio, efectuándose este último solo para la rebaja contable. En esta fase, la comisión revisará el proyecto de memoria descriptiva valorizada o declaratoria de fábrica presentada, el mismo que servirá de base para la tramitación de la inscripción de la propiedad de los registros públicos por parte del sector de la entidad u órgano receptor. Muy bien, eso es lo que nos indica un poquito los lineamientos ya de esta resolución de Contraloría, la 195-88, ¿ya? Vamos a ver, eso es del año 88, esta resolución de Contraloría es del año 88. 2022, este sistema que es el invierte.p, ¿no es cierto? Pero básicamente a través del Ministerio de Economía y Finanzas y vamos a decir con también la visión y la perspectiva del sistema invierte.p, nos han sacado unos lineamientos
¿no? Ha sacado unos lineamientos denominados procedimiento para la liquidación de obras por administración directa, que eso es un poco lo que estamos ahora tomando en cuenta, ¿no? Estos lineamientos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas en concordancia con el invierte.pe, ¿correcto? Y es lo que usted está observando, ¿ya? Lo voy a dar lectura porque está como que muy pequeñito de repente para la vista de algunos, ¿ya? A ver, esto recuerden que yo acá no estoy inventando nada, no estoy dando ni quitando plazos. Es lo que establece el Ministerio de Economía y Finanzas para el proceso de una liquidación por administración directa. Lo primero es que deben de entender que el plazo total recomendado para hacer una liquidación por administración directa es de 60 días aproximadamente. El primer paso, ¿cuál es? Acá vamos a ver desde el primer paso hasta el último paso donde ya se cierra este proceso de la liquidación. Primero es lo siguiente, concluida la recepción de la obra, porque sabemos que la liquidación se comienza a trabajar a partir de la recepción definitiva de la obra. Usted recepciona la obra y a partir del día siguiente comenzará su proceso, sus plazos para la liquidación. Entonces, nuevamente repito, concluida la recepción de la obra, el residente de obra realiza el informe final y lo presenta a la gerencia de infraestructura, quien, previa revisión, lo traslada a la oficina de liquidación de la entidad. Esto en un plazo de 5 días calendarios. Este informe final de la obra, del cual nos habla, que debe de presentar al residente a la gerencia de infraestructura, nos dice que debe de contener el acta de recepción de la obra, el acta final de la obra, los planos de replanteo, los movimientos de almacén, protocolos de pruebas de calidad, también peritajes técnicos, expediente técnico inicial, reportes de la oficina de almacén y reportes de Infobras y el Banco de Inversiones, ¿sí? Eso se va a hacer en 5 días calendarios, ¿no? La presentación de este informe técnico a través del residente de obra a la gerencia de infraestructura. Paso número 2, la oficina de liquidación a través de un informe propone a la gerencia general los integrantes de la comisión de liquidación de la obra para la emisión de la resolución, quien designe dicha comisión. Esto va a tomarse un tiempo de 5 días calendarios. A continuación, la comisión de liquidación ya instalada define la modalidad de liquidación y presenta a la gerencia general un plan de trabajo de un equipo liquidador o los términos de referencia para contratar un equipo externo. ¿Sí? Cualquiera sea, o bien lo hace la misma entidad o bien contratamos a los profesionales de manera externa. Y para ello nos vamos a tomar 2 días calendarios. ¿Ya? Miren ustedes, nos dice aquí, si la gerencia general decide no tomar al personal de planta, sino contratar a un equipo de liquidadores, ¿ya? Dispone la contratación a la oficina, o sea, hace su requerimiento a la oficina de logística. Y para ello ya no van a tomarse solo los 2 días calendarios, sino 14 días calendarios para cumplir este proceso. En el caso corresponde. De forma seguida, el equipo de liquidador revisa, analiza y contrasta técnicamente lo verificado, digamos en la parte física de la obra, con el informe final presentado por la gerencia de infraestructura, emitiendo un informe técnico de evaluación del proyecto. Y para ello hay que tomar en cuenta que para obras mayores a 5 millones se tiene hasta 30 días, pero si la obra tiene un monto mayor a 10 millones, el tiempo para liquidar es de 60 días. Y si la obra tiene un monto mayor de 20 millones, el plazo para liquidar es hasta 90 días. Ojo, eso no nos decía la resolución de Contraloría, la 195-88-CG, solo nos decía 30 días. Acá estaba puntualizado que es 30, siempre y cuando sea obra de hasta 5 millones, ¿no? En función al monto. Este informe técnico del cual nos están hablando, correcto, que se debe de presentar, va a tener la evaluación sobre la ejecución realizada, ¿no? Y respecto a lo programado, también el desarrollo de los gastos que demandó la ejecución
y la evaluación del proceso constructivo y el manejo del presupuesto. A continuación, el equipo liquidador va a remitir a la oficina de liquidación el informe final para su validación por la gerencia de infraestructura sobre el informe técnico y la oficina de contabilidad para la conciliación de la información en el informe financiero, teniendo para ello 5 días calendarios. Seguidamente, la comisión de liquidación elabora y suscribe el acta de liquidación técnico-financiera de la obra que incluye las conclusiones y recomendaciones y lo presenta a la gerencia general para su aprobación. Esto, para ello, se tiene un plazo de 2 días calendarios. Hay que tomar en cuenta también lo siguiente, que si la gerencia de infraestructura y oficina de contabilidad observa el informe final, lo devuelve al equipo liquidador para las aclaraciones correspondientes a través de la oficina de liquidación en un plazo de 3 días calendarios. Si el informe final no es observado, la oficina de liquidación otorga la conformidad al informe presentado y lo remite a la comisión de liquidación en un plazo de 1 día calendario, ¿ya? Después de este proceso, la gerencia general aprueba la liquidación y a través de una resolución dispone la rebaja contable, la transferencia de la obra e implementación de las recomendaciones contenidas en el acta de liquidación técnico-financiera en un plazo de 5 días calendarios. La oficina de contabilidad realiza la rebaja contable en la cuenta contable 33.3, construcciones en cursos, y lo clasifica en el balance general en un plazo de 3 días calendarios, ¿ya? Seguidamente, ya luego que la oficina de contabilidad ha realizado la rebaja contable en su cuenta 33.3, ¿ya? Vamos a indicarles que la gerencia general, a través de una resolución, a propuesta de la gerencia de infraestructura, designa a la comisión de transferencia de obras en un plazo de 3 días calendarios. La comisión de transferencia, una vez determinada el monto final de la obra, realiza la transferencia contable y financiera de la entidad encargada de la futura operación y mantenimiento del proyecto en un plazo de 14 días calendarios. Finalmente, con el acta de transferencia y el resultado de la liquidación técnico-financiera, o sea, digamos, su resolución de aprobación, la gerencia de infraestructura procede al registro del formato número 9, ya en un plazo de 2 días calendarios. Con ello ya podemos decir que hemos cerrado el cierre de ejecución de la obra. Mientras que no hagamos esto, pues la obra va a seguir en curso. Y si tienes, por decir, 10 obras que se han ejecutado, 2021, y de las 10 obras, ¿no?, que se están ejecutando 2021, y si de las 10 obras no se liquidaron ninguna, es como que si las 10 obras siguieran en curso. Para que nosotros cerremos ese proceso y digamos, sí, todo ha terminado con bien, esto es mi evaluación, necesitamos hacer este proceso de liquidación para no nosotros perjudicar a la gestión, ¿sí? La liquidación de obras por administración directa se realiza según la resolución de Contraloría, la 195-88-G, y se recomienda considerar los plazos estimados a cada uno de los pasos de este procedimiento que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Entonces, digamos, estos lineamientos que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas, en concordancia con el Invierte en Punto P, es muy bueno, porque de una u otra manera nos permite, digamos, ser eficaces en la administración pública por los tiempos que nos dan para cada una de las cosas. Sabemos que la gestión pública es sumamente burocrática, es sumamente complicada porque no respeta tiempos, porque tiene mucha inefectividad, ¿no?, en sus procedimientos. Entonces, eso hace que en realidad cada vez que escuchemos obras por administración directa, digamos, es sinónimo a, ¿no?, a que va a demorar mucho tiempo, a que no me atienden, a que las cosas se dejan dormir, ¿no? Eso es, digamos, la verdad, salvo algunas
entidades públicas, pues que no, que tienen otros procesos, tienen procedimientos más transparentes, son más eficaces en cada uno de sus procesos que, ¿no? que tienen, pero en líneas generales, ¿no? La administración pública en realidad es bastante crucial, ¿no? O sea, ya se han acostumbrado de una otra manera a trabajar de esa manera y eso perjudica a su misma gestión. Entonces aquí, por ejemplo, estos procedimientos, estos lineamientos, para mí son muy buenos porque te dice cómo seguir paso a paso tu proceso de la liquidación, en qué tiempo, en qué área y qué debes hacer, ¿no? Y eso está muy bueno porque ya no hay forma que te puedas desviar ni para un lado ni para el otro. O sea, te está dando la ruta a seguir, te dice a dónde vas a ir, qué es lo que vas a hacer y en qué tiempo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, obviamente, esto se tiene que hacer así los seguimientos. Muchas de las cosas, vuelvo a repetir, no dependen de nosotros, depende de la entidad, sobre todo en la parte de la liquidación financiera, para que nos puedan dar estos gastos, que eso no depende de usted. Usted como ingeniero no tiene ese registro de los gastos que se han hecho para esa obra, lo tiene su área correspondiente. Y es ahí el problema. Yo puedo indicarles que por mi experiencia, sobre todo a mí, ¿no? Ha sido para llorar el tema de conseguir mis documentos de la parte financiera, ¿no? En el año 2021 estuve en una obra y realmente pues hasta ahorita creo que no, desde el 2020, ¿no? Hasta ahorita pues tiene todo un proceso que no se ha podido culminar, ¿no? Y eso la verdad hace crítica a su situación, ¿no? Y eso es básicamente por el tema de los documentos, ¿no? Nos proporciona. Y mientras que no haya todos los documentos para liquidar, pues lamentablemente se va a quedar así, inconcluso, ¿no? Bueno, esto es básicamente el respaldo a ese cuadrito, ¿no? Del recuento, ¿no? De qué se va a hacer, a dónde va a ir, un poquito ya con una mejor vista para que ustedes lo puedan tomar en consideración, ¿ya? Bien, cuando hablamos de obras por administración directa, también hay que tomar en cuenta que un proyecto implica la ejecución de varios componentes, no solamente lo que es infraestructura, o sea, la ejecución de la obra, ya sea por administración directa o contrata, sino que también el tema de los gastos en equipamiento, en capacitaciones, en soporte tecnológico, los mismos que se deben reflejar también como gasto en la parte de la liquidación, ¿no? Muy bien, eso es un informe de liquidación sugerido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de liquidaciones, no hay estructura fija. Yo no puedo decir, miren, el día de hoy les voy a presentar una estructura y esa va a ser para todas sus liquidaciones. Yo no puedo decir así, porque cada entidad maneja sus propios lineamientos en cuanto a su estructura de la liquidación. Yo les voy a mostrar unos modelos que no necesariamente van a ser tal vez lo que les exija la entidad donde ustedes están trabajando. De repente ellos les pedirán les darán su propia estructura. Obviamente hay un común denominador en todos, lógicamente. Tengo que tener dos liquidaciones. En la liquidación técnica voy a reflejar toda la parte pues técnica, ¿no? De ejecución propiamente dicho, plano por replanteo, cuernos de obra, el movimiento del almacén, las horas máquinas consumidas, los metrados finales, ¿no? O sea, todo lo que los controles, todo lo que hemos hecho en la fase ejecución. Y ya en la parte de la liquidación financiera, pues ahí vamos a registrar el gasto, todos los gastos que se han hecho para esa obra. Y si es que hay un saldo a favor o un saldo en contra. Vuelvo a repetir, aquí cada sol que usted coloca en su liquidación tiene que estar respaldado, fehacientemente respaldado en algún documento. Esta es una estructura, por ejemplo, de un informe de liquidación que ha proporcionado el MTC, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, donde ellos, por ejemplo, indican que sus informes de liquidación comprenden, nos dice, no solamente aspectos técnicos, sino que también financieros, lo que les estaba hablando, nuestras dos liquidaciones, técnica y financiera, y que su contenido referencial muestra estos puntos que se deben de plasmar. El contenido es el siguiente, se tienen los datos generales, base legal y antecedentes. Dentro de lo que son los datos generales, se van a consignar datos de identificación de la obra, ubicación, periodo de liquidación, presupuesto asignado, servidores responsables de la ejecución y la supervisión, número de resolución de designación de responsabilidades,
plazo de ejecución, fecha de inicio y término. Ingeniera, siempre debe de ir así. Estoy indicando que es un informe del MTC. Podrá ser igual al mío si es que no me dan otra opción o ellos me darán su propia estructura realizada. En cuanto a la base legal, se considerarán los principales dispositivos legales que norma el proceso de esa liquidación. Dentro de antecedentes, vamos a indicar que comprenderá la reseña histórica de los periodos de ejecución presupuestales de la obra, detallando metas programadas y ejecutadas, presupuesto programado y ejecutado, modalidad de ejecución de cada ejercicio y otros que se consideren pertinentes. En el caso de que comprenda un solo periodo de ejecución, se consignarán detalles de la justificación de su inclusión, nos dice en el programa de inversiones según se indica en el expediente técnico. También se coloca en este informe meta programada y grado de cumplimiento. En esta parte se detalla la meta y presupuesto inicial del periodo que se liquida. De darse variaciones, se consignará su detalle y su resolución de aprobación y también debe indicarse el número de la resolución de aprobación del expediente técnico inicial y las obras adicionales que se hayan dado, así como el grado de cumplimiento en porcentajes de la meta programada inicial y también de los adicionales. En cuanto a la liquidación técnica, esta ya le hemos dicho que en sí la liquidación de una obra por administración directa contempla la liquidación técnica y financiera. Dentro de la liquidación técnica, pues plasma, por ejemplo, el MTC, la situación física. Aquí se mencionará los documentos que se evalúan y se relacionan, se detallará el avance físico logrado a nivel de partidas y subpartidas, debe aprobarse obras adicionales, deducciones o modificaciones. En el inventario de materiales se precisa los saldos de los materiales valorizados que quedaron o que debieron quedar al término de la ejecución de la meta programada. También se tiene la evaluación técnica. Aquí se va a colocar la relación de documentos con que se ha contado para efectuar la liquidación, cumplimiento de la realización de diseños, ensayos, pruebas de funcionamiento, pendientes a garantizar el cumplimiento y la correcta ejecución de la meta programada, así como cumplimiento de apertura y buen llevado de la documentación técnico-administrativa por parte del ingeniero responsable de la ejecución. Y otro punto que el ingeniero liquidador considere pertinente, pues incluir. Luego tenemos las conclusiones, que en este punto deberá especificarse prioritariamente lo siguiente: el grado de avance físico alcanzado en relación a la meta final programada y si la ejecución se ha efectuado en concordancia con lo dispuesto en el expediente técnico. Periodo que comprende la liquidación que se efectúa, especificando si es total o parcial, y si la oficina ejecutora ha aperturado y archivado adecuadamente los documentos técnicos administrativos necesarios, así también como aquellos que han efectuado los diseños de mezcla, ensayos, pruebas de funcionamiento de las instalaciones u otros análisis que fueran necesarios según las características del trabajador. Y finalmente, las recomendaciones se deben especificar prioritariamente lo siguiente: si la liquidación es total o parcial, recomendar la transferencia de la obra ejecutada al sector, entidad o organismo correspondiente. Eso, en su defecto, recomendar también se remita copia de la presente al futuro organismo receptor, debiendo archivarse todo el legajo en la Secretaría General para la acumulación posterior con las obras liquidadas. Y otras que el ingeniero liquidador considere pertinente como medida correspondiente para las deficiencias de la meta programada. Eso es en cuanto a la liquidación técnica. La liquidación financiera, en este caso, se ha plasmado con los siguientes puntos. En primer lugar, los antecedentes presupuestales. Aquí deberá detallarse el presupuesto inicial programado, sus variaciones habidas durante el periodo presupuestal, especificando la resolución que las autoriza, su fuente de financiamiento y el resumen programado a nivel de partidas genéricas. Asimismo, dentro de ellas se ha plasmado un análisis y aquí se realizará teniendo en cuenta la información recopilada de la documentación contable original plasmada en el compromiso presupuestal y patrimonial. Extraída la información sobre la ejecución presupuestal o patrimonial, así como su registro de los auxiliares correspondientes. Aquí, básicamente, como se indica, vamos a consolidar los gastos en función a las específicas de gasto, que ya también les voy a mostrar en un momento, ¿no? Para poder ir haciendo este análisis en función
a el gasto que se ha hecho pues en la obra. Para elaborar el saldo de materiales en almacén, que es otra de las cosas que se debe incluir, se tendrá en cuenta la información que proporcionará el ingeniero responsable en la ejecución en el informe final, porque ahí se plasma estos saldos de materiales, ¿ya? En los casos no previstos en la presente directiva, estos van a ser resueltos por la Gerencia de Infraestructura en concordancia con las normas vigentes. Asimismo, se va a incluir las conclusiones y las recomendaciones. En las conclusiones, en este punto debe especificarse prioritariamente pues, el presupuesto final programado, el total asignado y el porcentaje que representa, el monto final que refleje la ejecución de la contabilidad patrimonial, la opinión si el porcentaje de gastos indirectos afectados está dentro de lo autorizado por las normas. Y en cuanto a las recomendaciones, prioritariamente debe especificarse que la oficina de administración efectúe la baja contable de las cuentas o subcuentas, ¿no? Donde corresponda, especificando su destino, montos de cada una de ellas y de corresponder transferencia del bien para que el sector que corresponda realice su incorporación física contable a su patrimonio. Asimismo, dentro de las recomendaciones debe de indicarse lo siguiente en relación a la resolución elaborada, tomando en cuenta la liquidación técnico-financiera, debe consignar en su parte resolutiva lo siguiente: la aprobación de la liquidación técnico-financiera, la autorización de la baja contable y transferencia de la obra, estudio o equipamiento del sector, entidad u organismo correspondiente, y la transcripción de la resolución y la liquidación al sector, entidad u organismo correspondiente. Bueno, estos son algunos anexos que también el MTC solicita. Por ejemplo, se tiene el informe de conclusión y o paralización de obra, el oficio de conclusión y o paralización de obra, el informe final de cierre de corte, el acta de recepción o terminación, el pliego de observaciones, la liquidación técnico-financiera, la resolución gerencial, definiciones y conceptos. Luego, dentro de formatos, tenemos la información presupuestal y financiera para liquidación, resumen de ejecución presupuestal, almacén de materiales en almacén, bienes en tránsito, liquidación financiera y acta de conciliación de la ejecución financiera. Como vuelvo a repetir, lo que se ha mostrado es un informe que maneja el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que esto puede distar de el informe que usted va a realizar, que le están solicitando, por ejemplo, en la entidad en donde usted está pretendiendo hacer la liquidación. Entonces voy a mostrarle otro modelo de cómo se ha hecho esta liquidación para que también lo tengamos en cuenta, ¿ya? Bien. Recuerden que estamos viendo una liquidación por administración directa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la obra fue realizada por administración directa. Y cuando se hacen obras o cuando se quiere liquidar obras que han sido ejecutadas por administración directa, pues tiene que hacer usted dos liquidaciones, ¿ya? No se olvide, liquidación técnica y la liquidación financiera. En cuanto a una liquidación por administración directa, miren, vamos a ver esto. Por ejemplo, este es un informe de una liquidación por administración directa. Esto es para el proyecto especial Chinecas en Ancash. Es una liquidación, ¿no? La misma que nos indica qué puntos debe de tener, ¿no? Y a esto va lo que les mencionaba, pues, ya en la parte anterior, ¿no? Que las liquidaciones, su estructura va a estar ceñida a lo que la entidad nos refiera. Por ejemplo, en esta parte de la liquidación, nos indica que vamos a colocar, esta es la liquidación técnica, ¿ya? Porque recuerden que acá va a haber dos liquidaciones, la técnica y la financiera. En la liquidación técnica vamos a nosotros a considerar un índice que vamos a tener introducción, información general del trabajo, dentro de ellos el nombre del trabajo, código del componente, ubicación del trabajo, entidad ejecutora, funcionarios responsables de la ejecución, fuente de financiamiento y duración del trabajo. Esto es en cuanto al índice. Luego tenemos descripción de la actividad. En descripción de la actividad se tiene la situación al inicio de los trabajos, metas según el expediente técnico, partidas y metrados según el expediente técnico, situación al término de la actividad,
Dentro de ello, la valorización final de la actividad, partidas y metrados realmente ejecutados. Y luego tenemos la descripción de las partidas ejecutadas, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar todas las partidas que tienen tu expediente técnico y las cuales han sido ejecutadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá están las obras provisionales, trabajos preliminares, movimiento de tierras, concreto, tuberías, son las partidas que se han ejecutado en este proyecto y en el ítem, pues, descripción de las partidas se ha colocado, ¿no? Las ejecutadas. Luego se tienen las maquinarias y equipos utilizados, entre contratada y propia, el personal, la ejecución presupuestal y conclusiones y recomendaciones. Entonces aquí dentro de la liquidación técnica también se tienen anexos. Por ejemplo, acá se está solicitando la valorización final en el anexo A. Luego los reportes de maquinaria alquilada con sus partes diarios y el reporte de maquinaria propia con sus partes diarios. En el anexo B se tiene el contrato de la residencia, copias del cuaderno de obra, resolución de aprobación del expediente técnico, documentación para la ampliación de plazo, control de calidad, entre ellos las pruebas, ensayos que se hayan realizado, el panel fotográfico y los planos conforme a los trabajos ejecutados, porque acá la obra lo llaman pues trabajo, ¿no? Trabajos ejecutados. Bueno, y luego ya se tiene todo el desarrollo, liquidación técnica, ¿no? Está el nombre de los trabajos que se han realizado, que es trabajo de mantenimiento de El Fraile, una pequeña introducción, ¿sí? De cómo se desarrolló, quién lo ejecutó. Luego se tiene la información general del proyecto, por ejemplo, acá el nombre del trabajo, el código del componente, ubicación del trabajo, dónde está ubicado el proyecto, ahí está referido, la entidad ejecutora, quién lo está ejecutando, los responsables, ¿no? Quién es este funcionario responsable de la actividad. En la ejecución estuvo a cargo del proyecto especial Chineca, el nombre del profesional, la supervisión también a cargo de quién, gerente de operación y mantenimiento también quién fue, ¿no? Luego en la fuente de financiamiento también se refiere de dónde han salido esos recursos para poder ejecutar. Y aquí se indica que la ejecución de la obra tal ha sido financiada con recursos ordinarios del componente presupuestal 3.0918, ¿ya? Luego se tiene el valor referencial de la obra y se indica con qué fecha fue aprobado este expediente. Duración del trabajo nos indica que el plazo de ejecución de la obra, trabajo de mantenimiento del fraile, fue de 45 días, según el expediente técnico, pero tuvo una ampliación de 40 días, como se detalla, ¿no? Primero 30 días, después 10 días, ¿no? Y aquí están las fechas de cómo se han dado. Luego ya se hace la descripción de la actividad, situación al inicio de los trabajos, acá está el expediente técnico cuando fue aprobado, cuáles son los objetivos y metas según el expediente técnico, las partidas y metrados según el expediente técnico, ahí está, las partidas y sus metrados, ¿no? En cada una de estas. Luego la situación al término de la obra, valorización final de los trabajos, aquí se coloca, digamos, los montos, las partidas y metrados realmente ejecutados, y acá van a ir nuevamente las partidas con los metrados verdaderos, porque recuerden que una obra por administración directa está regida bajo el sistema de contratación precios unitarios únicamente, ¿no? Entonces se van a colocar los metrados realmente ejecutados, ¿no? Entonces aquí se está colocando eso, ¿no? Partidas y metrados realmente ejecutados, ¿no? Y se pone el valor del metrado que realmente se ejecutó. Luego se tiene la descripción de las partidas ejecutadas. Por ejemplo, acá ya empezamos a hacer la descripción, ¿no? Entonces van a ir todas las partidas que hemos ejecutado y el tenor que usted coloca acá, por ejemplo, que se ha colocado acá, está en tiempo pasado, ¿no? Entonces, cuando estaba en el expediente estaba en tiempo presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ejecutará, se realizará. Aquí vamos a colocar se ejecutó, ¿no? Se realizó. Entonces todo va a estar en tiempo pasado porque ya sucedió, ¿ya? Entonces aquí cogemos la misma descripción que está en tu expediente técnico, sino que la redacción va a ser diferente porque vamos a poner acá que se ejecutó en tiempo pasado, ¿no? Se armó, se instaló, se realizó, ¿no? Después va a ir la misma contextualización de tu expediente técnico en las partidas, ¿no? Aquí está excavación, relleno, ¿no? Todas las partidas se han descrito acá.
Luego tenemos maquinaria y equipo utilizado. Según los partes diarios de maquinaria y cuaderno de obra, se han elaborado los cuadros detallados de la maquinaria y o equipo utilizado en las diferentes actividades de trabajo con sus horas máquina, consumo de combustible y costos, tanto en maquinaria alquilada como propia. Y aquí, por ejemplo, se hace un reporte de las horas trabajadas referente a la parte de maquinaria alquilada y luego se va a hacer un reporte de las horas máquina utilizadas, pero propias, ¿no? En lo que es alquilada, pues se pone que lo que sea alquilado es una excavadora, una camioneta, un cargador frontal y un teodolito, y estos son sus horas que se han trabajado en cada una de estas, ¿no? Ahí está. Y que estas se van a contrastar con los partes diarios también que está firmado por el ingeniero residente, ¿no? Por el supervisor, por el controlador de maquinaria, lo que hayan hecho esa labor. Y aquí se detalla pues la maquinaria propia, ¿no? Con sus horas también respectivas. En cuanto al personal que elaboró en estos trabajos, también se va a tener que anexar. Como dice acá, se adjunta en el anexo B, siendo el personal permanente y eventual de construcción civil y otros frentes. Está la ejecución presupuestal y acá se refiere, por ejemplo, estos son las específicas de gasto, que son los códigos con los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas da entendimiento a saber en qué rubro se ha gastado tanto, tanto, tanto de esa obra, ¿no? Se hacen por específicas de gasto. Entonces acá nos está diciendo por específica de gasto cuánto ha sido el monto aprobado, cuánto el ejecutado y cuánto es el saldo. Y aquí, por ejemplo, se indica que lo que se aprobó fue 198.000 soles, pero lo que se ejecutó es 192.000. Por lo tanto, está quedando un saldo a favor de 5.382.99 soles. Que esto, bueno, contará como ya digamos este saldo de la obra, ¿no? Luego nos indica aquí, como se puede apreciar en el cuadro, ha quedado un saldo positivo, ¿no? Y luego indicar también que los documentos de orden de servicio, orden de compra y orden de trabajo y planillas de cada uno de los insumos utilizados en los trabajos de mantenimiento de orden de file se adjuntan en el presente informe de liquidación, resumidos en la ejecución analítica presupuestaria por específica de gasto, ¿no? Luego se tienen las conclusiones y recomendaciones. Por ejemplo, acá indica que se concluye que los trabajos de mantenimiento de en el fraile se han terminado satisfactoriamente, cumpliendo con la meta física al 100%, de acuerdo a las partidas y metrados que indica el expediente técnico, incluidas las ampliaciones de plazo. En esta liquidación también se está indicando la devolución de saldo de materiales de la obra y de almacén valorizados al almacén central y la valorización técnica final de los trabajos de mantenimiento Drain and Friendly que se presenta en el anexo A ha sido costo directo tanto, gastos generales tanto, IGB y total valorizado. Luego la ejecución de gastos a enero de 2009 que han sido efectuados, aquí también están referidos, ¿no? Que es 192.000, hace un total de 192.000. Y se concluye que hasta enero del 2009, dice, el total de gastos ejecutados es menor que el valor referencial de la actividad, por las siguientes razones, que se ha tenido el apoyo de maquinaria propia del proyecto referente a una motobomba, que les ha dado el proyecto y por eso ya no la han alquilado. Y eso ha hecho que puedan ahorrar. Y se indica también que ha quedado un saldo de combustible y materiales en stock del almacén, ¿no? Y bueno, y luego nos dicen que durante el mes de enero se tiene un avance físico del 6.92% y un avance acumulado total del 100%. Bueno, esto es en cuanto a la descripción, ¿no? Lógicamente acá se van a tener que hacer el anexo que ya se indicó de las planillas, de las valorizaciones, de los planos, ¿no? De los metrados finales, ¿no? De todos esos documentos que se solicitan, ¿ya? En la liquidación financiera, ya tenemos esto. Lo primero que nosotros vamos a trabajar cuando hacemos una liquidación financiera, voy a abrir acá. Ahí está. Liquidación financiera, se tienen los documentos de afectación presupuestal, resumen de consumo de almacén y evaluación técnico financiera.
Y luego se detalla, por ejemplo, los gastos. Recuerden que en una liquidación financiera, en una obra por administración directa, tiene el objetivo de que ustedes determinen el costo real de la obra, o sea, cuánto realmente se ha gastado en la obra, donde para ello usted va a tener que, o sea, usted no lo va a conocer de buenas a primeras, o sea, no es su, digamos, su injerencia, usted no tiene esa información, por más que la quiera, no la tiene, o sea, no es su manejo de la información esa, porque recuerden que una obra por administración directa, usted hace sus requerimientos al área de logística. Logística es la que compra esas cosas que se solicita y luego se le va a pagar a ese proveedor. Y esos gastos se van a cargar con cuentas de esa obra. Y usted va a estar en su obra, encerrado, ejecutando, pero usted solicita sus recursos, pero usted ni siquiera tiene injerencia de decir, mira, acá debes pagarle tanto. Claro que sí debemos un poquito alertar antes de que los montos no se pueden pasar de lo que están en tu expediente. No es posible que, por ejemplo, hoy la bolsa de cemento diga 20 y compren ahora una bolsa de cemento pues a 60 soles. Por más que haya subido los precios, tampoco podemos considerar eso, porque recuerde que ese expediente tiene cotizaciones y que lo ideal es que busquen a esos proveedores que dieron esas cotizaciones, porque no puede haber así tanta elevación de los costos. Entonces eso ya no, usted no lo maneja. Usted hace su requerimiento, se va a su obra y espera que le lleguen sus materiales, su maquinaria, su personal. Eso de los gastos no depende de usted, de los precios no depende de usted. Entonces, cuando vamos a querer hacer la liquidación financiera, correcto, que eso ya va a ser después que la obra se termina. A ver, voy a volver a compartir porque están aquí hacen unas líneas y se ve feo. Ya está. Ya, entonces, le decía que esos gastos que se realizan para la obra usted no los maneja de buenas a primeras, ¿no? Hay obras, sí, por ejemplo, cuando se hacen por administración directa, y que de hecho lo hacíamos, por ejemplo, acá en esta obra, cuando trabajábamos en Chinecas, de hacer no solamente informes técnicos, sino también hacíamos informe financiero, que era hacer un recuento de los gastos que hemos hecho en el mes con sus comprobantes de pago, como que ahí también íbamos teniendo esta información para luego liquidar. Y saben que algo importante, nos íbamos dando cuenta de qué cosas realmente se están comprando en la obra. Porque es una costumbre, una mala costumbre en administración pública, ¿sí? Cuando las obras se hacen de esta manera, que se cargue todo a veces en función a las obras. Dicen, las obras tales tienen plata, ¿no? Entonces ya no nos alcanzó, por ejemplo, para pagar a cierto personal de la municipalidad. Entonces, ¿cómo le pagamos? Pues págale con plata de la obra. Mira, que nos falta tal cosa. Bueno, cómprale con plata de la obra. Y ustedes ni cuenta, porque a veces ustedes ni hacen el requerimiento ni pagan. Ustedes no hacen eso. Ustedes están en su obra ejecutando. Ustedes ven su parte técnica. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando ustedes liquidan. Y tiene que tener mucho cuidado porque usted es el que va a dar fe de esa liquidación, de decir este gasto es verdadero y lo que se compraron acá son cosas verdaderas para mi obra. Lo que se ejecutó es verdadero y yo profesional, ingeniero tal, estoy dando mi conformidad de ello. No sé, es sumamente delicado también este tema, ¿no? De aceptar las cosas que están allí. Entonces yo les puedo decir por experiencia, cuando nos íbamos a hacer la liquidación y pedíamos todos los requerimientos, o sea, los órdenes de compra, servicio, y íbamos con los comprobantes de pago, bueno, decíamos, bueno, alguien lo habrá cargado, o sea, alguien lo habrá solicitado, pero bueno, se habrá equivocado. Pero cuando íbamos a los comprobantes de pago, se había pagado con plata de la hora. Incluso una vez, aunque no me crean, se habían comprado hasta colchones, pero no mandaba eso en la obra, ¿no? Incluso hasta un televisor habían comprado y se había pagado, ¿no? Y después nos dimos cuenta que una área quería ese televisor, ¿no? Entonces, imagínense. ¿Y cómo voy a aceptar yo como ingeniero que con plata de mi obra, que es para mis recursos, se esté pues comprando un televisor que nada tiene que ver para la obra? Y eso realmente
pasa mucho en obras por administración directa, ¿no? Que se suelen cargar cosas que no tienen nada que ver en la obra, pues con recursos, y eso realmente ustedes tienen que estar muy alertas, porque ustedes finalmente liquidan. Ahora, este proceso de la liquidación, esa es una de las perlitas que se pueden ir encontrando, ya les voy advirtiendo, y para eso hay que tener agallas, pues, ¿no? De hacer las denuncias, los informes, porque al final usted no va a cargar con eso, ¿no? Usted no va a cargar con eso. Ahora, otra de las cosas, hay montos girados y no se encuentra el comprobante de pago, pues eso debe de estar en algún lugar. Eso no se puede perder. Entonces hay responsabilidades de las áreas en esos gastos que está pagando. No te puedo decir, ¿sabe qué? Simplemente no encuentro el gasto. Porque al final usted tiene que liquidar y cada cosa que usted me coloca acá tiene que estar respaldo con estos comprobantes. ¿No? Por ejemplo, acá en esta obra que se ha hecho cada mes, como ustedes ven, octubre, noviembre, diciembre, enero, cada mes se tiene que hacer el registro de los gastos. Ya, en octubre, ¿qué gastaste? En multicopias y montañés. Perfecto. Se supone que eso va acorde tal vez con tus gastos generales, donde te dice útiles de escritorio, ¿no? Se me ocurre. Y que tienes que verificar que el monto sea casi en concordancia con ello. Entonces, tienes que en primer lugar, ¿cómo se generó ese gasto? Bueno, se generó a través de orden de compra porque eso estuvo en mi expediente. Perfecto. ¿Con qué número de documento? Tal. ¿Con qué número de comprobante de pago? Tal. ¿Ya? Y este es el monto. Y en octubre, ¿cuánto gasté, por ejemplo? 1.215. Lo mismo en noviembre. Estos son todos los gastos que se originaron y el número de comprobante de pago y el proveedor y el monto. Donde dice cero es que hasta la fecha no se obtiene eso. Y el trabajo es esto, que te otorguen estos comprobantes de pago. Eso es el dolor de cabeza que muy pocos de repente tienen esa, vamos a decir, esa buena voluntad de querer colaborar con los ingenieros en que hagan rápido también sus cosas y puedan hacer esa, digamos, esa liquidación. Porque miren, si usted acá dice, ah, no, han gastado 10.000, por ejemplo, tú dices que a Delgado, Ortega, Carmela pagaron 10.000 y no encuentras el comprobante, o sea, ¿qué está pasando? Tú sin eso no vas a poder liquidar, lamentablemente, por más que tengan los montos, pero no tienes sus comprobantes, ¿cómo vamos a, no te van a aprobar la liquidación? Entonces lo mismo pasa con los siguientes meses, acá tenemos diciembre, tenemos enero, ¿no? Y gastos generales. Al final, a compromiso general, al final, miren, ustedes dicen esto es lo que ejecuté, cuánto gasté, 192.000, y esto es lo que me otorgaron según expediente, y eso es mi saldo, que eso debe de estar totalmente contrastable con los documentos. Al final hacemos una evaluación técnico-financiera, que es básicamente la determinación de este ratio, ¿no? Por ejemplo, usted dice en la liquidación técnica es el monto según tu expediente, 198.000, y el monto financiero es los montos según lo que realmente gastaste, 192.000. ¿Cuánto es el saldo que está quedando? 5.000, positivo. Entonces, para hallar el ratio, divido liquidación financiera sobre liquidación técnica por 100 y hallo el ratio. ¿Qué significa? Que he gastado menos, o sea, si tu tope ha sido 100% y tú tienes 97, significa que has gastado más o menos, pues, casi 3% menos, ¿no? Respecto al presupuesto general. O sea, Vidor, si tú tienes un monto mayor al 100%, significa que gasté más, ¿no? Es un poquito el tema de los ratios. Ahora, otra cosita que debo de indicarles en cuanto a la liquidez. Este es un modelo, vamos a decir, que es del proyecto especial Chinecas. Pero acá tengo algo un poquito más trabajado en cuanto justo a estas liquidaciones, ¿ya? Miren, cuando tenemos una liquidación, nosotros las liquidaciones las hacemos en función a las específicas de gasto. Hacemos los cuadros en cada mes, cuando usted hace una liquidación financiera, usted en cada mes hace su ejecución analítica, presupuestal por específica de gasto. ¿Qué significa? Que usted en la obra va a comprar de repente agregados, va a comprar cemento, va a hacer la contratación de la mano de obra, va a requerir los servicios tal vez de un capacitador, qué sé yo, bastante cositas que vamos a ver la segundo expediente técnico. Entonces, esas cosas que tú vas a gastar en tu obra, ¿sí? Van a estar sujetas justamente a las específicas. ¿Pero por qué, ingeniera? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando tú vas a remitir esa, vamos a decir, tema de la liquidación para ya su registro, en tema de las cuentas,
pues básicamente ellos no te van a entender cuando tú digas agregados, ¿no? O sea, así nada más, como de forma textual. Entonces tiene que haber un código que sea, vamos a decir, unificado para todas las entidades públicas. O sea, quien me diga efectivamente es cemento, o sea, para todo sea lo mismo y el Ministerio de Economía y Finanzas lo reporte de esa manera, ¿ya? Entonces eso se va a dar en función a lo que ustedes estaban observando. Esto sale anualmente, se llama clasificador económico de gastos para el año fiscal, en este caso 2022. Entonces, si usted está haciendo su liquidación financiera, usted tiene que hacerlo en función a estas específicas. Por ejemplo, si usted quiere decir que voy a contratar personal, ¿ya? Acá, personal. Vamos a buscar acá, ¿no? Por ejemplo, acá he encontrado el COVID, ¿ya? ¿No? Entrega económica por prestaciones adicionales para la vacunación contra la COVID-19. Entonces vamos a buscar acá. Por ejemplo, acá están los aportes, mira, obligaciones del empleador, aporta el fondo de salud. O sea, también si eso va a reflejar, pues acá están los códigos. Los códigos son esto que usted ve, 2.1, 2.1.3.1.1.1, ¿no? Esos son los que se tendría que colocar. Esos son los códigos y pones tu nombre. O sea, tú puedes poner incluso un nombre más específico, pero mientras que esté el código, significa que a ese clasificador se va a cargar el gasto, ¿ya? Entonces luego tenemos acá bienes y servicios, compra de bienes, por ejemplo. Dice gastos para la adquisición de bienes, para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, ¿no? Luego acá está vestuarios, por ejemplo, y textil en el caso de los CPPs, ¿no? Que se compre calzados, textiles, combustibles, gases, ¿no? Por ejemplo, materiales útiles de oficina, repuestos y accesorios, papelería en general, ¿no? Entonces aquí están básicamente todos los recursos. Entonces nosotros tenemos que ir con esto, con el código. Este código es el que se coloca, pues, ¿no? Acá arriba. Sino que estos son del año 2008, donde eran otros códigos. Ya hace muchos años, pues nuestros códigos, nuestras específicas se mantienen, pero esto anteriormente fue diferente, ¿no? Los códigos eran otros y anualmente se cambiaban. Pues hoy ya se ha un poquito unificado eso y se siguen manteniendo esos mismos códigos. Entonces, lo que vamos a hacer mes a mes es, en primer lugar, tener el reporte de gasto ingeniero. ¿Y quién me da el reporte de gastos mes a mes de mi obra? Pues te las va a dar el área de administración, el área de contabilidad. Tú puedes decirlo, para la obra X, ¿qué gastos han hecho? En el mes X, en el mes Y, en el mes Z. Esto se ingeniera, todo el reporte. Perfecto. Con eso, tú te vas a ir nuevamente a esas áreas a pedirle los comprobantes de pago. Y ahí vas a encontrar todo el expediente de quién originó el requerimiento, su orden de compra o servicio y su comprobante de pago. Y eso es lo que tienes que sacarle copia e ir armando tu expediente, ¿no? Y acá, por ejemplo, se registran en qué conceptos, ¿no? En qué conceptos se ha hecho el gasto, con qué documento, orden de compra o servicio, cuál es el número y con qué comprobante se pagó. Y este monto que usted ha hecho para este primer, por ejemplo, gasto, usted lo tiene que llevar a la específica de gasto, que en este caso del 2008 era el 39. Y cada gastito va a su específica de gasto, ¿no? Igual para el mes de noviembre, igual miren todos los gastos que se hicieron, con qué documentos se generaron, número, con qué comprobante de pago se hicieron efectivamente el pago, y este pago lo llevas a la específica de gasto, ¿ya? Eso se hace todos los meses, miren, diciembre, luego febrero fueron otras específicas de gasto, porque antes cambiaba anualmente esto, por ejemplo, 2008 eran unas específicas y 2009 eran otras específicas, así que se tuvieron que un poquito decir a dónde pertenece esto y se tuvieron que adosar a las nuevas específicas, ¿no? Igual fue para marzo, abril, mayo, junio y julio, ¿ya? Y al final, ¿cuánto es nuestro gasto hecho para toda la obra? 2.049.000. Perfecto, 2.049.000. Entonces, cuando nosotros vamos acá a la liquidación, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Allá, de esos 2.049.000 también se desglosa cuánto monto por orden de servicio, cuánto monto por orden de compra y cuánto es el monto para las planillas, ¿no? El pago de planillas. Me sale 2.049.000, que coincide con estos gastos que hemos hecho de mes a mes. Mire,
que son los 2.049.000, ¿ya? Muy bien. ¿Y cuánto fue el monto presupuestado? 2.500.000. ¿Cuánto es el saldo? Medio millón de soles aproximadamente. ¿Ya? Entonces, con este medio millón de soles vamos a hacer la evaluación técnico-financiera que fundamentalmente aquí nos indica cuál es el ratio, ¿no? Acá tenemos evaluación técnica, el monto de tu expediente, evaluación financiera, el monto realmente gastado. El resto, y me sale un monto a favor, medio millón de soles, positivo. Luego el ratio lo voy a ir dividiendo, liquidación financiera entre la técnica por 100 y me sale 80.59. ¿Qué significa? Que gasté aproximadamente un 20% menos de lo que presupuesté, ¿no? Y eso ya se quedará ahí en la liquidación y eso se tendrá luego que hacer la rebaja contable, ¿no? Para todo el trámite también correspondiente. Y luego miren también acá, por ejemplo, se ha sacado dentro de este detalle, ¿no? También se pone en la liquidación cuáles son los montos por orden de servicio, ¿sí? Cuántos son los montos por órdenes de compra, por las planillas y al final pues se suman, ¿no? Órdenes de servicio, órdenes de compra, planillas, total ingresos, presupuestado y este es el saldo, ¿no? Son cositas que ya un poquito van a irse articulándose con diferente tal vez presentación para que también cumplamos con lo que la entidad requiere, ¿no? Entonces, básicamente por ahí es un poco el tema de estas liquidaciones financieras. Ya lo que se trata aquí es de demostrar eso, cuánto monto realmente se ejecutó en la obra, cuánto está quedando como saldo y de eso se haga la rebaja contable y los demás procedimientos exigibles para poder hacer el registro ya, la aprobación en primer lugar de la liquidación y el registro pues en el formato número 9 que se remite al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, entonces no olvidarse que esto va a ser en función de todos los gastos que ustedes van a detallar pues mes a mes. Ya recuerden que va a ser en función a unas específicas de gasto. En este año van a ser estas específicas de gasto, ¿no? Las que estamos observando aquí. ¿Ya? Usted tendrá que ver qué gasto se hace, qué específica, y esa vamos a tener que colocarlas ahí en el detalle. Y al final cerramos con esta evaluación técnico-financiera, ya que también ya se les explicó en qué consiste. Bien, eso es todo.